bienvenidos a este mi pequeño rincón de la red donde comparto con vosotros cosas eléctricas. Hoy os voy a hablar de, pues de la asociación de protecciones, aguas arriba, aguas abajo. Y por tanto de la selectividad y seguramente que de otro concepto del que no hayáis oído hablar, que se llama filiación o backup protección. Veréis, en la vida diaria, en todas las instalaciones eléctricas, rara es la instalación en la que no es necesario que hayan dos protecciones magnéticas que vayan en distintos sitios de la red, pero que se coloquen una en lo que denominamos aguas arriba y otra aguas abajo. La selectividad, por tanto, es la capacidad de un conjunto de protecciones para conseguir que ante una sobrecarga o un cortocircuito actúa únicamente la protección que está situada inmediatamente aguas arriba de donde se produce el cortocircuito, manteniendo, por tanto, el resto del servicio, es decir, no disparando el magnetotérmico inmediatamente situado aguas arriba. Eso es fundamental y es absolutamente imprescindible estudiarlo detenidamente. Pero hay otro concepto que es un poco más rebuscado y se llama filiación o, como os decía, backup protection. Es la coordinación entre dos protecciones de manera que la protección que está situada aguas arriba, esta, limita la corriente y energía del cortocircuito, permitiendo que la protección de aguas abajo pueda instalarse en un punto donde la corriente de cortocircuito disponible supera su poder de corte individual. Es raro, ¿verdad? El objetivo aquí no es decidir quién dispara, no estamos hablando quién dispara, sino que sobreviva la protección de aguas abajo. Ahora vamos a explicar cómo. Para analizar las protecciones, lo habitual es que conozcáis las curvas, pues las más habituales, las curvas que yo denomino curvas tiempo corriente. Las vamos a estudiar con un software de Legrand, pero solamente el hecho de que sea un software de Legrand es porque es gratuito, porque perfectamente se puede analizar muy claramente cómo es el procedimiento, y lo que yo voy a explicar va a ser el procedimiento más allá del funcionamiento del programa y las cosas que pueda permitir este programa, que por otra parte podéis descargar libremente. Se llama XL Pro Tool SF. Hay una versión, la última es la de 2024, y bueno, pues es específico de Legrand, pero al fin y al cabo los magnetotérmicos todos se parecen, por lo menos cuando son magnetotérmicos normales, de las gamas normales. Cuando entramos en la electrónica ya es otra cosa. Bueno, pues la curva más conocida, como os decía, es la de tiempo corriente, y establece en un eje la intensidad y en otro eje el tiempo, y una serie de líneas nos definen los puntos de actuación, que ahora veremos con detalle. Existen otras curvas, otra curva más, que son ya menos conocidas. Son las curvas IT cuadrado, y representan la energía térmica que atraviesa la protección antes de que se produzca la apertura. Esta magnitud, lógicamente, determina el calentamiento de los cables. Y además se debe de asegurar, recordar que lo tratamos en un vídeo, que intensidad al cuadrado por tiempo tenga que ser menor o igual que K al cuadrado por S al cuadrado, donde K al cuadrado era una constante que dependía del material y S al cuadrado era la sección del conductor al cuadrado. Y se debía de verificar esa ecuación, y bueno, pues en ese vídeo explicaba incluso el desarrollo de la ecuación. Y existe una curva más que también se representa en este software de Legrand. Es la curva de la corriente de cresta, IP. ¿Qué representa esta curva? Pues representa el valor máximo instantáneo que se puede alcanzar durante el primer ciclo del cortocircuito. Cuando las protecciones están comenzando a actuar, de tal manera que se produce un efecto de limitación.
Ahora lo veremos también con detalle. De manera que las curvas I cuadrado T, estas curvas, tienen que ver con la energía, estas tienen que ver con los esfuerzos electrodinámicos, que quizás para el sector doméstico, incluso para el sector residencial, sean bastante irrelevantes, entre comillas, sobre todo los esfuerzos electromagnéticos. Repulsión, atracción, deformación de barras, movimiento de conductores, ese tipo de cosas. Pero entre las tres, las de tiempo corriente, las de energía y las de fuerza o campo magnético, entre las tres se define la selectividad y además la filiación o el backup. Vamos a analizarlas una a una y vamos a ver cómo es el procedimiento exacto para determinar si hay selectividad entre unas protecciones y otras. Y de paso vamos a explicar el comportamiento de los magnetotérmicos, todos limitadores y normalmente ya todos clase 3. Recordad que también hice un vídeo en el que se hablaba de las clases de magnetotérmicos y se establecían varias clases, pero ya todos los magnetotérmicos pertenecían a la clase de máxima limitación. Simplemente es una cuestión de calidad y probablemente de fabricación. No encarece excesivamente el producto y permite unas grandísimas prestaciones. Vamos con la primera de las curvas. Bueno, fijaros, aquí he representado esta gráfica. Bueno, ahí veis que hay 4 gráficas. La primera de las gráficas en rojo, esta de acá, corresponde a un fusible. Y bueno, pues a lo largo de la gráfica del fusible podemos ver cómo en distintos puntos de la curva se va representando la intensidad. Se trata de un fusible, en este caso, de 100 amperios. Y a lo largo de la curva vamos viendo cómo a 164 amperios fundiría en 964 segundos y según vayamos aumentando la corriente, pues va aumentando muchísimo su capacidad. Bien, en este caso no existe ninguna curva I cuadrado T para el fusible. En realidad es un elemento también limitador, pero el fabricante en este caso, y hay curvas de I cuadrado T para el fusible, pero en este caso no la tenemos. Bien, la siguiente curva que representamos es la curva de un magnetotérmico, lo veis aquí, es un magnetotérmico de 2 polos de 63 amperios, curva C. Es la que está representada en azul. Y aquí podemos ya ver claramente el comportamiento de el magnetotérmico. Esta siempre será la parte que está ligeramente curva en todos ellos. Es la parte que se refiere a su zona térmica y llegado a un determinado punto comienza el disparo magnético. Veréis, ¿cuándo comienza el disparo magnético? Bueno, pues se trata de un curva C. Al tratarse de un curva C, la norma dice que debe de producirse su disparo magnético entre 5 y 10 veces la intensidad nominal. Y muchas veces tomamos como referencia 10 veces la intensidad nominal. No es del todo correcto. Los fabricantes en este caso proporcionan su ensayo específico y muchas veces, como vais a ver ahora de gran, no proporciona esos valores de curvas entre 5 y 10 veces. En este caso estaríamos hablando de que 5 veces empezarían a 5 por 6, 30 del orden de los 300 amperios. Y fijaros, 315 en este caso, 63 por 5 son 315. Fijaros en este caso como aquí estamos, en 315 amperios. Y justamente en ese momento, cuando estamos por encima del disparo magnético, tendríamos 2,3 segundos, pero inmediatamente que excedemos eso, estamos en la parte magnética y fijaros cómo esto cae estrepitosamente hasta 0,015 segundos. Es decir, que la intervención de este magnetotérmico, cuando la corriente es de 315 amperios y supera 5 veces su intensidad nominal, pasa a ser de 0,015 segundos. Fijaros que a 500 y pico amperios tampoco cambiaría nada. Legrand nos está diciendo en este caso, esto es una curva de Legrand, que estos magnetotérmicos 5-10 en realidad están disparando a partir de 5.
y pueden disparar a partir de 10. O sea, se puede producir el disparo desde aquí hasta acá, pero el más favorable de todo cara al análisis puede ser el más externo, el de menor intensidad, porque además es el más probable. La diferencia es relativamente pequeña. Fijaros que a 315 amperios dispara en 0,15 segundos, no sé si lo veis ahí, 0,15, 0,14 a 320, y sin embargo, si nos situamos aquí, a 472 lo hace en 0,016. Quiero decir que no hay una gran precisión, pero sí tenemos esa referencia de 5 veces la intensidad nominal. Y este corte completamente escarpado hacia abajo. Bien, la siguiente curva que he puesto, no vamos a estudiar la curva del fusible. La siguiente curva que he puesto es la de un magnetotérmico de 32 amperios que estaría situado aguas abajo. También sería un magnetotérmico curva C. Sería, bueno, he representado aquí 4 polos. En realidad, sí, lo debería de modificar y colocar un 2 polos. Vamos a hacerlo. Debería de colocar un 2 polos. La curva no se va a ver alterada y sería un curva C, que sería este. La curva sigue siendo exactamente la misma, la curva de disparo. Bueno, pues lo esencial para que comencemos a hablar de selectividad es que las dos curvas no se superpongan en ninguna parte, ni en su parte térmica ni en su parte magnética, y en este caso no se producen. Pero sin embargo no nos proporciona selectividad total. ¿Qué es selectividad total? Bueno, pues selectividad total es cuando, pase lo que pase, nunca dispara el magnetotérmico de aguas arriba. Y esto en este caso no se da, veréis. Cuando se produce una gran corriente de cortocircuito, fijaros dónde estamos. Cuando se produce una corriente de cortocircuito que llega al orden de los, por aquí más o menos, 400 y pico, 500 amperios, del orden de los 500 amperios, la curva, vamos a eliminarla, para verlo bien y que no nos despiste nada, voy a eliminar la curva del fusible y voy a eliminar también esta curva. Luego después, si acaso, la podemos analizar. Fijaros, al llegar a este punto, porque la intensidad de cortocircuito va creciendo, y claro, puede llegar a un punto en que estemos por aquí. La intensidad de cortocircuito estaríamos aquí, llegando al entorno de los 500 amperios. Llegando al entorno de los 500 amperios, empieza a entrar en el terreno de la curva del magnetotérmico de aguas arriba. No es exacto. Fijaros que aquí podríamos ver la intersección alrededor de 693. Sin embargo, el software, que sí que lo calcula eso, nos dice que sería selectivo hasta 472 amperios. No estamos hablando de una selectividad total, sino de una selectividad parcial que podemos calcular. Eso es con la curva de intensidad-tiempo. Fijémonos ahora en lo que ocurre con la curva de I cuadrado T. Fijaros, esto tiene mucha importancia para la determinación de la filiación. Es decir, el hecho de que la protección de aguas abajo pueda aumentar su capacidad de corte apoyándose en la capacidad de corte del magnetotérmico de aguas arriba. Quizás en otro vídeo veamos algún ejemplo drástico de todo esto. Fijaros cómo al llegar el magnetotérmico, vamos a tomar la curva de 63 amperios, al llegar el 63 amperios alrededor de los 600 amperios, aquí fijaros que sí que estamos prácticamente en 10 veces la intensidad nominal. Fijaros que a 600 amperios estaríamos hablando de 450.000 amperios por segundo, que es una energía bastante alta. Sin embargo, fijaros, nos colocamos aquí y ahí, por aquí, vamos a estar en torno a los 600 amperios, estaríamos por aquí. En torno a los 600 amperios estaríamos más o menos situándonos por aquí. Bueno, fijaros lo que ocurre al llegar a esa intensidad. Pues que drásticamente ahí se va a producir la apertura. El hecho de que ahí se inicie la apertura va a significar que durante en ese preciso instante va a aumentar mucho la impedancia, porque se comienzan a separar los contactos, comienza a aparecer el arco eléctrico y aumenta mucho esa impedancia de ese contacto. Y drásticamente la energía cae, me voy a colocar un poquito más acá, a 4.543 amperios cuadrados por segundo.
Eso es una reducción de energía tan grande que nos va a servir para que esté por encima de los valores que soporta este magneto térmico. Y aunque la intensidad de cortocircuito de este magneto térmico, en este caso no, porque en este caso son las dos intensidades de cortocircuito iguales, los dos elegidos son de 10 kiloamperios, podría aumentarnos la capacidad del de abajo. Es que si pongo un magneto térmico de menos intensidad aguas abajo, creo que no puedo. Vamos a ver si podemos modificar la referencia y poner una intensidad de cortocircuito menor para que se vea esto más claro. Creo que podemos poner la de 6, pero en la de 6 vamos a ver si tenemos una curva adecuada. Sí, no tenemos la curva ya limitadora. Entramos en una gama doméstica. Este fabricante digamos que ensaya con más categoría, o sea, con más nivel. Pero sí que podemos hacer una cosa para que esto se vea un poco más claro. Dejo este magneto térmico ahí, pero voy a tomar este 63 y este 63 le voy a modificar y voy a utilizar una capacidad de corte mayor, 25 kiloamperios. Ahora sí que la curva ha cambiado de forma radical. He utilizado un eléctrico, ¿no? Tiene 25 kiloamperios. Y fijaros que ahora por coordinación el magneto térmico de aguas abajo ya nos permite alcanzar esos 25 kiloamperios. No me gusta esta curva, porque en esa curva hay muchas más cosas que cortar. Vamos a utilizar la de 16, que seguramente que sea 2 polos 63 amperios de 16 sea una curva más, porque la otra merece una explicación más detallada. Bueno, pues fijaros que ahora, pese a que este tenía 10 amperios de poder de corte, esto ha hecho el colocar la interacción y la capacidad de limitación de pasar en 600 amperios de 44.000 a 4.557 amperios por segundo, intensidad que este puede manejar perfectísimamente, y al poderla manejar lo puede aumentarse el calibre. Si no, pensar que ante una instalación que tuviéramos de un centro de transformación que tuviera un primer magneto térmico voy a decir una burrada, de 25 kiloamperios de intensidad de cortocircuito real, y estuviéramos protegidos con un 50 kiloamperios de capacidad de corte, pues si tenemos el primer cuadro que tengamos para el propio alumbrado, necesitaríamos colocarle un magneto térmico de 2×10 de 50 kiloamperios de capacidad de corte. No, evidentemente no. No se hace eso. Utilizaríamos un magneto térmico con una capacidad de corte mayor, desde luego, que 6 y que 10 kiloamperios, pero no llegaríamos a tener que poner un 25 kiloamperios de capacidad de corte, porque no la proporcionaría frente a un cortocircuito franco la protección aguas arriba. Pero bueno, ese es un concepto un poco. Y nos queda la tercera de las curvas, la curva de los fenómenos electromagnéticos, que es donde más claramente se ve cómo esa interrupción o limitación de corriente, porque comienza a abrir el magneto térmico en el primer semiciclo, limita la corriente. Fijaros, aquí en este eje tendremos la intensidad prevista por el cortocircuito, y en este eje tendremos en kiloamperios, a diferencia de unos sectores que son amperios y otros en kiloamperios, la intensidad limitativa. Y fijaros, si nos colocamos al final ante una intensidad de 16.000 amperios, que estaríamos justamente en los 16 kiloamperios de su poder de corte, ahí termina, ese primer semiciclo lo limita a 9 kiloamperios. Es decir, esto hace que el magneto térmico de aguas abajo, este de acá, que solamente llega a esos 10 kiloamperios, esté protegido, porque el magneto térmico de arriba solamente va a permitir pasar durante ese primer semiciclo, que es el fundamental. Luego después, obviamente, irá más, porque ya ha iniciado la apertura, nos cortará en los 9 kiloamperios. Evidentemente dispararán los dos, evidentemente no habrá selectividad, pero nos habrá protegido por filiación o asociación o backup el magneto térmico de aguas abajo. Pero fijaros que esta curva tiene una particularidad muy curiosa. Fijaros, me voy a colocar aquí, y cuando la intensidad prevista sea de 1000 amperios, me está diciendo que no hay limitación. O sea, está permitiendo pasar los 1000 amperios y permitirá pasar hasta 1400.
Y según vayamos aumentando, subiéndonos en la curva hacia arriba, fijaros que llegará un momento, por ahí más o menos, en el que, un poquito más arriba, en el que a 2500 amperios justamente tendremos los 2,5 kiloamperios de limitación. Pero a partir de ahí ya comenzaremos siempre a recortar. Ante 4500 amperios ya serán 3,8 kiloamperios la limitación de ese primer ciclo hasta llegar al punto final. Creo que lo habéis entendido. Al principio no hay limitación hasta llegar a un cierto valor, que en este caso está en el orden de los 2000, casi 3000 amperios. Ahí fijaros, 2800, 2700 a 2800 ya recorta a 2,7 kiloamperios. Eso permite la asociación aguas abajo. Existen también unas tablas que recogen todo esto de un solo vistazo. Pero todos los fabricantes tienen estas tablas. Hemos utilizado, estas gráficas y también las tablas de selectividad en la que se puede ver todo en conjunto. Lo importante y lo que quería que vierais es que la aplicación de esto sin disponer de este programa y con cualquier fabricante sería coger las curvas de su magneto térmico y superponerlas de esta misma manera. Al superponerlas de esta misma manera podemos observar la cronométrica y amperimétrica con toda facilidad, viendo el punto en el que las dos exteriores se empiezan a superponer, que sería el punto de máxima capacidad de cortocircuito. O sea, a partir de aquí dispararían los dos, pero hasta aquí, hasta esta intensidad, si aumenta la intensidad, disparan los dos, pero a menos intensidad, ya no, en todo este rango, ya no dispararía nada más que el de aguas abajo, la cronométrica y amperimétrica. La delimitación de energía, muy claramente también ver en qué momento se produce el recorte drástico a los 300 amperios en el caso del magneto térmico de abajo, 10 veces su intensidad nominal, más o menos, y en este caso de aquí también a 10 veces, o del orden de las 10 veces de su intensidad nominal, es el límite en el que comenzaría la apertura y automáticamente ese aumento de la impedancia de esos contactos harían que cayera drásticamente esos amperios cuadrados por segundo, que como os digo, tengo un vídeo en el que explico cuál es el concepto. Y la más clara de todas, esta capacidad asociativa que permiten hacer que pueda colocar aguas abajo un magneto térmico de mucha menos capacidad que el de aguas de arriba, sin que se llegue a destruir por ninguna razón el de aguas abajo, el último, el de menos intensidad. Bueno, pues hasta aquí lo que quería explicar de este vídeo, que ya dura casi media hora y es un poco bárbaro. Espero que os haya gustado, espero que os pueda ayudar. Si queréis utilizar este software, pues os puede ayudar mucho, y si no, pues el procedimiento y la explicación de las curvas que os he dado os servirán con cualquier otro fabricante. Gracias por vuestra atención.